o cuando estás generando tu marca personal le van a dar mucho estilo, sino que estas florituras son colocadas a partir... Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal, soy Adrián aquí en Letras Literarias y el día de hoy hablaremos sobre florituras. En caligrafía se llaman florituras a estas decoraciones que le ponemos a las letras. Estas te ayudan mucho para decorar ciertas palabras, o cuando estás generando tu marca personal le van a dar mucho estilo. Sin embargo, existen diferentes tipos de florituras que debes de conocer antes de colocárselo a las letras, porque no todas las letras llevan floritura y no todas las florituras se colocan en la misma letra o en las mismas palabras o en el mismo orden. Así es que en este video te voy a enseñar florituras iniciales, medias y finales, dos ejemplos en cada una de ellas para que puedas practicarlos en tu casa. Recuerda que si no estás suscrito al canal, le puedes dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo. La primera categoría se llaman florituras iniciales. Estas florituras iniciales por lo regular van en las letras mayúsculas. Es aquí donde debes de darle mayor protagonismo a la letra para que su estética sea mucho más práctica. Una de las florituras iniciales muy básicas es hacer un trazo suave hacia arriba. Esto es como si fuera la mitad de un infinito, pues, que te puede ayudar mucho cuando sean letras muy sencillas como la letra B. O bien, si quieres hacer una floritura sencilla pero no tan compleja, puedes hacer como dos círculos. Pero este lo vas a terminar hacia arriba. Te va a ayudar mucho cuando quieras hacer nombres o palabras que inicien con la letra A mayúscula. Este tipo de florituras iniciales te va a ayudar mucho cuando quieras destacar algunas letras, sobre todo cuando se trata de firma en marca personal. La segunda categoría son florituras medias. Se llaman florituras medias no porque se colocan exactamente en el medio de la palabra o del nombre, sino que estas florituras son colocadas a partir de la segunda letra o la penúltima letra. Sin embargo, en todas las florituras hay florituras ascendentes o descendentes, pero eso ya se los voy a hablar en otro video. Y para hacer una floritura media muy sencilla, la podemos utilizar con la letra G, porque es una letra que termina hacia abajo, pero le podemos agregar como una especie de infinito para darle mayor protagonismo a la palabra y sobre todo que la letra luzca mucho mejor. Iniciamos con el óvalo principal de la letra G y después le agregamos una especie de infinito al final. O también podemos utilizar una letra D para colocarle una floritura media. Es decir, vamos a hacer como que dos óvalos, pero el segundo óvalo es el que va a conectar con el soporte de la letra D. Y de esa manera la letra va a tener mucha más fuerza al momento de estar creando una firma de marca personal. Y ya por último tenemos las florituras finales. Y estas se colocan al igual que en las florituras medias, es decir, en letras minúsculas. Y se utilizan más para rematar los nombres cuando tienen letras débiles. Es decir, letras que no les puedes agregar mucha floritura. Y dos florituras finales con las que puedes practicar. Una de ellas es como una especie de arroba o un círculo hacia arriba. Hacemos el trazo de la letra A y vamos a terminar con una especie de círculo hacia arriba. O la segunda floritura, que también es muy sencilla, que es como si quisiéramos hacer un infinito pero solamente la mitad de este. Este tipo de florituras van a hacer que las letras se alarguen un poquito más y le den mucha más estética a tu firma de marca personal. Ahora bien, revisando los nombres que me dejaron en el video anterior, bueno, en el video de caligrafía con pluma normal, vamos a practicar con algunos nombres de los que me dejaron ahí y les vamos a colocar estas florituras. El primero de ellos es Carolina. Para el nombre de Carolina vamos a utilizar solamente una floritura inicial. Le vamos a dar mayor protagonismo a la letra C y escribimos el resto de las letras. También le puedes agregar floritura a la última letra A, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer así. Como estamos practicando solamente la floritura inicial, vamos a destacar únicamente la letra C. El segundo nombre es Juliana, pero en este nombre le vamos a colocar una floritura media al inicio del nombre. Es decir, como lo vimos con la letra G, pero se lo agregamos a la letra Y. Hago la base principal para la letra Y y agrego el infinito al final de la letra para que destaque mucho más el nombre. Escribimos el resto de las letras y podemos ver que tiene una estética muy equilibrada. O bien, con el último ejemplo, con el apellido Reyes, esta letra Y que vimos con Juliana, la vamos a colocar en medio del apellido. Iniciamos con la letra R mayúscula y al momento de hacer nuestra letra Y minúscula, vamos a agregar la floritura con el infinito. De esta manera no saturamos tanto el nombre y puede lucir mucho mejor. Escribimos el resto de las letras y ya tenemos algo muy equilibrado. Con estas tres recomendaciones de florituras iniciales, medias y finales, ya puedes tener como que una idea más clara de dónde colocar las florituras. Sin embargo, debes de saber que no todas las letras llevan floritura y no todos los nombres deben de llevar las tres tipos de florituras. A lo mucho pueden llevar dos de ellas, o como hicimos en alguno de los ejemplos, solamente destacamos una sola floritura y el nombre puede lucir mucho mejor. Recuerda que me puedes dejar en los comentarios algún nombre o palabra que te gustaría que practicara en los próximos videos, siempre y cuando sean videos de caligrafía. Y estaré tomando algunos de ellos para poder practicar y hacer algunos ejemplos. Déjame en los comentarios qué tipo de video te gustaría ver en la siguiente ocasión o alguna sugerencia de video que le quieras hacer al canal. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Bye.